Señores, seguimos en diálogo con el padre Gonzalo Emilio, director del Liceo Jubilar Juan Pablo II, el primer liceo instalado en la cuenca de Casaballe y el primer centro educativo gratuito de gestión privada en el Uruguay, con el sociólogo Rafael Paternain, con maestría en Ciencias Humanas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ha sido director además del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Hay algo que me preocupa. Estamos hablando de factores que generan dificultades en la convivencia y que son innegables, me parece, ¿no? Es decir, creo que es irrefutable las observaciones que ustedes han hecho. Pero además de los factores de desigualdad económica, que evidentemente existen en el mundo y que provocan choques muy duros en las sociedades, hay otros factores, me parece, que también están interviniendo. Por ejemplo, el factor que tiene que ver con la influencia que las redes sociales pueden tener en nosotros, los medios de comunicación, una cierta crisis en algunas convicciones religiosas, en las religiones, es decir, una cierta separación de la gente de la religión. No sé si me explico bien, Gonzalo. Las religiones no son solamente un fenómeno que tienen que ver con nuestra fe, ¿verdad? Con nuestra convicción, yo la tengo. La perdí en un cierto momento de la vida, la recuperé luego, me enojé muchísimo con Dios en circunstancias muy duras, siendo muy joven. Pero después, no sé, son cosas que no puedo explicar bien, estoy diciéndolo no como una especie de detalle autobiográfico, sino como cosas que le pueden suceder a los seres humanos, ¿no? Pero hay las religiones, independientemente de todo eso que nos dan además un marco, un cierto marco que ayuda a la convivencia. También las religiones, muchas veces, si estoy hablando en plural, son represoras. Generadoras de división. Ahí está, generadoras de división, o también pueden ser represoras de cosas que tienen que ver con la libertad del ser humano. Es decir, el ser humano quiere sentirse libre frente a ciertas cosas, y la religión parece encerrarlos, ¿verdad? En ciertos marcos, como señalaba recién, que pueden de alguna forma ir contra sus propias convicciones. Dijiste, Jorge, la mejor palabra de todas que alguien puede pronunciar, que se llama libertad. Ajá. Creo que la libertad es de los regalos más hermosos que podemos gozar, que podemos tener, y que pocas veces valoramos y apreciamos. Pero yo creo que ahí entra lo religioso, ¿no? Una espiritualidad, una religiosidad bien vivida te lleva a involucrarte con el otro, y ahí estás usando el ejercicio de tu libertad. Libertad significa decidir qué hacer con la propia vida y hacerme responsable primero de mis decisiones, por sobre todas las cosas, y es una libertad que sí o sí te involucra, te lleva a que vos tomes contacto con las demás personas. A veces queremos mucha libertad, pero queremos poca responsabilidad. Queremos mucho saber decidir, pero nos cuesta mucho aceptar los costos de nuestras decisiones. Y un sí trae muchos no, y un no trae muchos sí. No hay nada en la vida que sea blanco o negro. Y creo que hoy en día la religiosidad o la iglesia, muchas veces, nosotros los líderes religiosos, perdemos la oportunidad de hacer de la fe la mejor herramienta para construir sociedad, para construir ciudadanía, o para construir convivencia. Si uno agarra el Evangelio y lee a Jesucristo, creo que fue el maestro es Dios, porque es el maestro por sobre todas las cosas de lo que es construir convivencia, lo que es construir relaciones, pero especialmente lo que es involucrarte con la persona que tenés enfrente. Y no descarto que las religiones, incluyendo la Iglesia Católica también, ha generado muchas diferenciaciones, o ha encerrado muchas veces en una estructura normativa a los propios católicos
pero creo que el mundo de hoy nos exige ser muy misioneros, y cuando digo muy misioneros, quiero decir llevar esa buena nueva a los demás, ¿verdad? Claro. Ahora, Gonzalo también apuntaba a esto, es decir, yo lo aprendí en mi casa, ¿verdad?, en mi hogar, pero también lo recuerdo cuando iba al catecismo, cuando tomé la comunión, como decía mi mamá, tomó la comunión y además es confirmado, ¿no?, en aquellos tiempos que se hacía. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que a pesar de que lo aprendí en mi hogar, primero y después en el catecismo, el no robarás, el no matarás, es decir, había un marco que me afirmaba de ciertas obligaciones, de ciertos conceptos que tenían que ver con mis derechos y con mis obligaciones con los demás. Claro, Jorge, pero más que un no, yo creo que el gran problema ha sido que hemos hecho de la religión un no, y la religión es un sí, por sobre todas las cosas. Y mucha de tu generación mira hoy desde la vereda de enfrente y dice, no, porque en la iglesia me decían no, 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 no. Entonces se vive como una estructura que en vez de posibilitarte te limita, ¿verdad? Y yo creo que los 10 mandamientos, que es lo que tú estabas citando recién, claro. son 10 palabras, es un sí a la vida. O sea, no endioses a nadie, no te endioses, sos humano. Es un sí al amor, es un sí a la vida, es un sí a aprender a convivir con el otro. No robes, ¿qué significa? Es del otro, aprender a respetar que es del otro. Lograr tú la propia estructura para generar tus propias cosas. Pero ojo cuando centramos que la religión son 10 palabras o 10 no. Yo creo que la religión son 10 sí que nos posibilitan y nos invitan a vivir en plenitud. Y a vivir en plenitud con todo lo que la vida en plenitud significa. Significa riesgos, significa limitaciones, significa aprender a aceptar lo que uno es por sobre todas las cosas. Pero cuando uno recuerda a la religión como una estructura pura y exclusivamente moral, vacía a la religión de dar el carácter de sentido y vacía a la religión de explicar el para qué hacemos lo que hacemos. Entonces nos quedamos en lo que hacemos, olvidándonos de por qué lo hacemos o para qué lo hacemos. Y creo que el ser humano de hoy y post-Kant sí o sí exige una explicación de por qué y para qué hacer las cosas. Y si no te lleva a una vida en plenitud, ojo, eso para mí no es cristiano. Ahora, Gonzalo, se ha hablado de crisis en las religiones últimamente, incluso en el ámbito de la Iglesia Católica. ¿Crees que esa crisis de alguna manera también ha contribuido a un deterioro de la convivencia? Ya no estamos hablando de nuestro país, sino a nivel general, pero nos involucra. ¿Tú crees que realmente eso ha sido una pérdida no compensada para los seres humanos? Creo que en eso Rafael puede explicar mucho mejor que yo, pero ha existido una crisis a nivel institucional de todas las instituciones establecidas a nivel social. La institución familia entró en crisis, la institución Estado entró en crisis, la institución política entró en crisis, la institución iglesia entró en crisis, porque la posmodernidad lo que ha generado es los mega relatos, ya no me los creo. Y has puesto el centro, el foco en las relaciones personales y que lo verdadero, lo válido es el tú a tú. Y eso nos ha exigido y nos exige como, no ya tanto por el hecho en sí mismo de ser quien soy o por tener una investidura, eso ya me da determinado valor o determinada autoridad sobre los demás. Nos invita a construir nuestra autoridad, una autoridad, no digo autoritarismo, digo autoridad, y a su vez lo que te da autoridad es tu estilo de vida. Entonces yo creo que hoy en día el gran problema es cómo nos repensamos y nos reposicionamos frente a una sociedad que ya no cree en sí mismo por el solo hecho de estar ahí parado, sino que exige que le des cuenta de lo que haces, de lo que sos y de lo que crees. Y eso solo se da con el testimonio. Claro. ¿Qué apuntarías a propósito de esto, Rafael? Están discutiendo sobre el nudo de la modernidad, ¿no? No, estoy preguntando. Que es ni más ni menos. A ver, el propio proyecto de la modernidad, ese proyecto que ya lleva 4 siglos o más incluso, en realidad funciona, tiene la lógica sobre la propia idea de la crisis. Es decir, nosotros vivimos en un tiempo y en un formato de estructura cultural que hace de la crisis su razón de ser, o sea, el movimiento incesante de renovación
para llegar a un estadio distinto al que nosotros entrábamos. Entonces, estamos en una dinámica en donde en realidad los relatos y las viejas visiones quietistas, digamos, las viejas referencias en términos de valores inmutables, directamente ha caído, ha perdido. O sea, el individuo en ese sentido es mucho más vulnerable, estamos mucho más solos, mucho más expuestos a los cambios y a las tensiones que en realidad parten de la idea entre aquello que nos contiene y la libertad. Iba a decir entre la seguridad y la libertad, pero no quiero llevar el tema hacia otro lado, pero ese es un rasgo, yo diría que antropológico de estos tiempos. Es por un lado el impulso o la pulsión hacia la libertad, y por otro lado el sentido de la pertenencia, de la identidad. Es decir, los grandes problemas del debate, no solo religioso, sino del debate social, de la teoría social, apuntan a eso. Es decir, ¿qué sostiene al individuo? ¿Qué lo une a la sociedad sin que pierda su identidad como individuo y al mismo tiempo sin que la sociedad se disperse y se disgregue, ¿no? Ese es un desafío enorme y que yo creo que toca la cuestión central de la convivencia, es decir, de cómo podemos construir individuos libres y autónomos, autosuficientes, que tengan capacidad de realización, pero al mismo tiempo en realidad el individuo no existe si no existe en sociedad. Eso está muy claro. Si no hay estructuras sociales, referencias que lo contengan y que lo involucren, somos sociedad. Entonces, cuando muchas veces hablamos sobre la libertad como un valor individual, en realidad los valores individuales se sostienen por la salud y la consistencia del movimiento de la sociedad en su conjunto. No todos podemos ser libres de la misma manera. Marx lo decía con mucha claridad también, ¿no? Es decir, el reino de la libertad es aquel momento y aquel instante en que podemos trascender la necesidad. Ni más ni menos, es la capacidad que nosotros tenemos para dejar quieta la necesidad y poder acceder a una esfera distinta. Y acá vuelvo al tema de las desigualdades, no solo las socioeconómicas, sino las asimetrías sociales, los ejercicios abusivos de poder, las estructuras institucionales absolutamente perimidas en términos de proyecto. Es decir, la libertad exige poder ser respaldada también por estructuras sociales diferentes. No todas las personas, no es un problema simplemente de voluntad, es decir, bueno, voy a ser libre o voy a adherir a un conjunto de valores, sino que tiene que haber un movimiento social que lo respalde en esa línea. Y eso, que toca sin duda alguna concepciones religiosas muy importantes, y podrá hablarse y se habla desde hace muchísimo tiempo de la crisis institucional de la religión, pero no dejamos de salir de las discusiones sobre los relatos de la religión, porque las concepciones y las cosmovisiones religiosas son absolutamente centrales para estructurar sentido, aún en sus versiones secularizadas. Los que no profesamos religión alguna y somos convencidos ateos en ese sentido, sin embargo, vivimos en un marco cultural de sentido en donde la construcción religiosa, es decir, aquello que nos une y que nos liga, es absolutamente fundamental para construir sociedad. Yo creo que nos coloca ante el dilema de la conducción política del proceso social. Cuando hablo de la política no la hablo en el sentido restringido de la política partidaria o de la construcción del Estado. Hablo de las políticas públicas, pero también de las políticas de vida, de las políticas individuales, y en donde ahí sí es absolutamente crucial dos cosas. Primero, evitar caer en la tentación del pasado idealizado y caer en los fundamentalismos que de alguna manera sepultan la idea de lo diferente. Pero al mismo tiempo el desafío de construir responsabilidad colectiva, individual y colectiva, porque la responsabilidad individual en realidad no se sustenta si no tiene un marco colectivo que lo pueda hacer. Yo puedo tener la mejor voluntad de superar mi situación, de ser mucho mejor, de salir de la situación de la vulnerabilidad en la que estoy, pero no voy a poder nunca asumir esa responsabilidad individual si no tengo un marco que me sostenga a nivel colectivo y a nivel social. Entonces, la responsabilidad, como decía Gonzalo, me parece también un principio fundamental, y ahí culturalmente las religiones tienen un desafío también muy grande de cómo conciliar esas dos cosas. Rafael, a propósito de algo que señalaba Gonzalo, él hablaba de la situación de crisis que viven las instituciones, ¿sí es así?
Evidentemente es así. Yo le expresaba concretamente lo que ocurría con la religión, en el sentido de que el contenido espiritual, ¿verdad?, que conlleva eso, revela mucho de lo que pasa por el interior del ser humano. Pero las instituciones en general están en crisis. Hay un gran descreimiento sobre una cantidad de cosas, y eso no pasa en nuestro país, pasa en el mundo, ¿verdad? Pasa en el mundo, en Occidente, y pasa en Oriente. Y si no, veamos lo que está pasando en Oriente en estos momentos, las tragedias que están ocurriendo allí, en donde el ser humano está chocando en teorías que lo llevan a conflictos que son absolutamente sangrientos. Pero Gonzalo decía recién de algo muy importante, que me parece muy importante. Una de las instituciones que han descaecido, si es que lo podemos concebir como institución, es el de la autoridad. Nos hemos vuelto seres humanos que en general no reconocemos la autoridad. La autoridad legítima, la autoridad ganada por mérito, por talento, por elección, por sabiduría, por años de vida, por juventud, por lo que sea. Yo tengo el concepto de que, o tengo la sensación de que las cosas en la vida alguien tiene que hacerse responsable. Y hay quienes pueden liderar y hay quienes son muy buenos ejecutivos. ¿No hay una crisis también de autoridad en quienes ejercen la autoridad y también en quienes se niegan a reconocer la autoridad que algunos deben tener? Pero claro, o sea, si nosotros estamos hablando justamente de una crisis del sistema de valores y crisis de sentido, y del mismo modo estamos reconociendo los problemas generales y universales del funcionamiento de las instituciones, y hablamos de crisis de legitimidad de las instituciones, el resultado lógico es que el marco de relaciones en las cuales el sistema de autoridad juega un papel muy, muy importante también entra en crisis. Sobre todo porque las percepciones que nosotros tenemos están absolutamente cambiadas. El problema es por qué hay crisis de autoridad, o por qué hay crisis de las instituciones, y cómo se recupera la autoridad y qué entendemos por autoridad. La autoridad también es un concepto político absolutamente central, y es la capacidad que una persona tiene de imponer su línea, de imponer su convicción, de imponer sus sistemas de valores sin el uso de la fuerza. Esa es, porque a veces en el debate popular o en el debate común, incluso en la cuestión de las discusiones sobre las cuestiones de seguridad, se cree que la autoridad es la represión o la imposición de la fuerza. La autoridad, cuando se ejerce autoridad a través de la fuerza, la propia idea de autoridad cae, es decir, es el fracaso más absoluto de la idea de autoridad. O sea, se va hacia el mecanismo del uso de la coacción o del uso de la fuerza, que es justamente el síntoma del fracaso de autoridad. Por eso es muy importante lo que tú decías, porque en nuestras sociedades, que son las que piden punición, que las que piden control, encierro, cárcel, no nos va a temblar la mano, sabemos lo que tenemos que hacer, utilizaremos los mecanismos coactivos, la represión hay que usarla cuando hay que usarla, en realidad es el síntoma más claro de que todos los mecanismos de mediación institucional de la autoridad vienen cayendo, que ya no tenemos control desde ese punto de vista. Y la autoridad es una relación. La autoridad es una relación, no entre una persona superior y otra inferior, no entre el que sabe sino el que no sabe, sino que es una relación social que hay que construir, porque la autoridad, como relación cultural trascendente, como un mecanismo de sostenimiento también y de apoyo, porque yo ejerzo autoridad y al ejercer autoridad, que no es lo mismo que la fuerza, conduzco, apoyo, doy inducción, doy sostenimiento, enseño. Es una vía fundamental de reconstitución de los procesos de socialización, ¿no? Es una cadena fundamental del funcionamiento de la sociedad para restituir valores de relación social. Eso es un proyecto político. Ahora, yo insisto con esta idea que me parece medular, ¿no? Autoridad no es lo mismo que ejercicio de la fuerza, es lo opuesto. Claro, pero padre, yo en eso, ser padres, y no porque tenga experiencia de paternidad, pero en cierta medida siento tenerla, ser padre no es para cualquiera, porque a veces, no yendo tanto a lo macro, sino yendo más a lo micro, vivimos continuamente desacreditando al otro.
Y cuando digo desacreditando, digo sacarle el crédito, o sea, sacarle el valor, sacarle esa confianza, Rafael, como tú decías, de darle al otro lugar que le corresponde. Nos quejamos del sistema educativo, estoy de acuerdo. Continuamente estamos boicoteando a todos los docentes y los vivimos desacreditando. No sirve, no vale, no esto, no lo otro, no lo otro. Cualquier adolescente normal que dice, ¿para qué voy a ir a clase si esta persona no me va a enseñar nada? ¿Pero por qué? Porque en casa fue totalmente desacreditado el sistema educativo. Empieza la deserción, empieza la repetición. Entonces yo creo que cuando yo hablo de autoridad, lo que me refiero es que cada uno ejerza el rol que tiene que ejercer, viviéndolo con alegría y con felicidad. Ser padres es uno de los regalos más hermosos, pero ¿quién dijo que era lindo? Es un desafío, y es un desafío a ser vivido. Y creo que no podemos traspasarle a los hijos la responsabilidad de autoeducarse. Entonces creo que el gran vacío, vuelvo a lo mismo, es un vacío de asumir los roles que a cada uno en este mundo le corresponden y no darle a un nene que decida si es saludable para sí mismo o no determinadas cosas. Entonces, no digo que la autoridad es igual a imponer, porque estoy de acuerdo que no es imponer a la fuerza algo, pero hay cosas que no se imponen, hay cosas que te vienen adheridas por el propio rol, y creo que es importante que cada uno asuma la cuota aparte que le corresponde en lo que es la construcción de ciudadanía, en lo que es la construcción de convivencia. Nos quejamos pero si tú no sabes dónde está tu hijo a las 3 de la mañana con tu auto, un nene de 14, 15 años, ¿de quién es el problema? ¿Del adolescente? ¿Quién no ejerció su autoridad diciéndole, no, mijito, todavía no estás en edad? Entonces, esa continua descreimiento, pero no, ese continuo sacarle el valor a la autoridad, al que la ejerce, al que le toca el rol socialmente dado de decir, no, mira, hasta acá llegamos. Creo que es uno de los graves problemas que tenemos que empezar a replantearnos y decir, bueno, el que tiene autoridad tiene que ejercerla. Si no, ese vacío alguien lo completa. Y eso es lo que pasa en todos los hogares, es lo que pasa en los centros educativos, es lo que pasa en el aula. Si el adulto no está, generamos un espacio que alguien lo va a completar. Ahí está, y a propósito de esto, últimos minutos, redes sociales. Hoy, tú hablabas, Rafael, que esto es algo que muchas veces lo escuchamos, ¿no? Que el individuo, que eso es algo de lo cual ya a lo largo del siglo XX, incluso la literatura especialmente, el cine en algunos casos, algunas otras artes, fueron marcando la sensación de que el hombre estaba como solo, que nos estábamos quedando solos, que podemos elegir nuestra compañía, que puede ser, por ejemplo, como decía recién el padre Gonzalo, puede ser, por ejemplo, Dios, como otros, como tú, por ejemplo, decías, no, para mí no, soy ateo. Vivimos en un mundo donde estamos solos, pero, sin embargo, en un mundo donde decimos que estamos más comunicados que nunca, donde estamos recibiendo los mensajes más disímiles, infinitos, algunos enriquecedores, otros terribles. Por internet podemos aprender a cómo hacer una bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Esta es una realidad que no vamos a modificar. Llegó y será para siempre, Entonces, ¿cómo manejamos eso? Y cómo ese relacionamiento que tenemos con el otro, con los otros y con el mundo a través de las redes sociales también nos afecta en nuestra manera de ser en la convivencia. Bueno, sí, es un espacio infinito, ¿no? Es un espacio, aparte de información, de saturación de información, sobre todo, no necesariamente más comunicados. Podemos estar más sometidos a la avalancha de información y al mismo tiempo más conectados en niveles diferentes y en estructuras de interconexión infinitas, ¿no? Desde ese punto de vista. Tiene algunas ventajas. Puede tener la ventaja de la espontaneidad, del acercamiento, de la curiosidad, de la posibilidad de explorar y de contactar con cosas diferentes, de tomar contacto con realidades desconocidas.
pero seguramente tiene el problema de erosionar vínculos más globales, o por lo menos tener concepciones más globales de los vínculos. Es decir, muchas veces se cree que la propia vida es la vida de la interfase que yo puedo tener con mi propio mundo de relación social, ¿no? Y eso puede llevar a lo que yo decía antes, justamente a un debilitamiento del espacio público, de la noción del espacio compartido entre todos, de que hay una esfera que está más allá de mi propia existencia, o que hay una esfera social de responsabilidad incluso, o de mundo, más allá de el nodo de relaciones y de vinculaciones que yo puedo tener en una red social. Es decir, es un mecanismo que está para quedarse, que teje sin duda alguna o que agudiza muchas veces los procesos de la fragmentación, y es un desafío enorme también en esa idea de espacio público, es decir, ¿dónde estoy con los demás? Claro. ¿Qué le dices a los chicos, padre, a propósito de esto? Nosotros lo que tratamos es de generar vínculos, y creo que estamos muy conectados, poco vinculados, y no me parece, no es un tema solo semántico, sino que hemos perdido también la capacidad de generar estructuras que nos sostengan. ¿Por qué? Porque todo se ha vuelto tan mediatizado que tu otro está al alcance que vos puedas prenderlo o apagarlo. Y nos hemos vaciado del aprender a convivir y de estar con el otro aceptándolo con sus límites y con sus bondades. Yo creo que el gran problema de las redes sociales es que nos han desvinculado. O sea, han cortado esos vínculos más existenciales, esos vínculos más permanentes que generan una sola cosa, vacío de identidad, y generan mucha soledad. Yo puedo estar muy vinculado a un montón de gente por medio de los medios sociales, de las redes sociales, pero puedo sentirme muy vacío, porque eso dura lo que dure la conectividad que yo tenga con los demás. Yo creo que tenemos que volver a generar estructuras y relaciones que nos sostengan y que nos hagan fuertes, y eso se da solo en el tú a tú. Si vaciamos y perdemos el tú a tú concreto, el vernos las caras, el poder compartir, el poder estar con el otro, con el otro como es, y siendo yo quien soy. No pasó con la chica Barbie hace poco, que la muchacha número 1 era todo un producto de Photoshop. Entonces estamos continuamente a vendernos y a querer vender lo mejor de nosotros mismos, pero la experiencia más hermosa del amor, ¿cuál es? Que alguien opte por vos sabiendo vos quién sos, y por sobre todas las cosas te siga eligiendo. Y eso creo que sea solo siempre que exista un relacionamiento, que exista una historicidad en las relaciones, que exista un caminar juntos y un aprender a, perdón la expresión, bancarte como sos. Y el bancarte como sos no se da a través de Facebook, no se da a través de emails, no se da a través de Twitter, no se da a través. El bancarte como soy se da conviviendo, estando, aprendiendo bajo el mismo techo a estar con el otro, para el otro y desde el otro, sabiendo que así vas construyendo una identidad personal y una identidad familiar. Entonces el gran problema es cuando nos creemos muy individuales, pero hemos perdido identidad personal. ¿Por qué? Porque estamos diluidos en una masa etérea que da lo mismo que estemos o que no estemos. Y lo más hermoso de la vida es saber que uno existe para otra persona concreta, y saber de que tenés un perro que te mueva la cola. Hemos perdido y nos hemos perdido de encontrarnos y decir, yo soy alguien para vos y vos sos alguien para mí, porque eso no se da con apagar o... Claro, los medios sociales me roban el sufrir. No sufro, total, no me termino involucrando con nadie, y no hay cosa más linda, Jorge, que sufrir por alguien. ¿Por qué? Porque significa que para vos es importante. Hemos perdido eso de sufrir por amor. Una madre sufre por amor, un padre sufre por amor, un docente sufre por amor, cuando logra ver que el otro está mal y bueno, quiere ser parte de su vida. Ojo con vaciarnos de identidad, y la identidad se construye siempre y cuando yo me vincule afectiva y efectivamente con los demás. Ojo con los vaciamientos de identidad, porque alguien sin identidad es muy manipulable. Ha sido buenísimo estar con los dos. Estamos pasadísimos de tiempo, estaríamos mucho más. Al sociólogo Rafael Paternain, lo de siempre, muy agradecido por muchas gracias, Jorge, un gusto como siempre. Gracias, buen año para Nacional. Sí, eso seguro. No es verdad que no tienes religión, no es verdad. Es de las pocas religiones laicas uruguayas que nos van quedando. Ahí está. Pero me encanta el ateo y bolso y el católico mancha. Pero caramba. Hablando de diversidad, que se puede convivir
Se puede convivir. Se puede convivir. Y también al padre Gonzalo Aemilius, director del Liceo Jubilar Juan Pablo II, en donde algún día de este año vamos a estar allí, junto a esa gente, en una obra que realmente ha sido calificada de ejemplar y que queremos conocer más en profundidad. Si nos invita el padre Gonzalo, claro, ¿verdad? Es su casa. Hasta pronto, gracias a los dos.